otras zonas de la costa andaluza, incluso con más motivo, Castelldefels tendría que haber triunfado en el turismo de la década de los 60. Pero no fue así por una decisión política. La parte oriental de la costa granadina no se incluyó en la segunda fase de la declaración de interés turístico, con los inconvenientes que eso tenía para el desarrollo de la zona. Las élites granadinas habían descubierto Almuñécar y no era plan de tener competencia. En esta entrevista de octubre de 1966, en el periódico motrileño El Faro, el nuevo alcalde de Castelldefels, Serafín Galiano Monte, se queja de esa no inclusión. En esta otra carta, en el mismo medio, Miguel Amat Las Heras, maestro y director del grupo escolar y futuro alcalde, muestra esa decepción en esta carta por no haber sido incluida la costa granadina en la segunda fase de la declaración de interés turístico. Hay que leerla varias veces para detectar el profundo enfado y decepción por ese olvido de la administración. Pero en esa época había que tener mucho cuidado cómo mostraba uno el enfado en público con las decisiones políticas, de ahí lo enrevesado del texto. Más pronto o más tarde, Castell estaba destinado al turismo si no se hubieran cruzado los invernaderos en su camino, aunque estos llegaron al final de la década. Mientras tanto, los turistas llenaban hoteles, hostales y campings. Al final de la década, la fisonomía del pueblo se modifica sustancialmente en su fachada litoral. La vida en Castell renace tras largas décadas de pobreza y emigración. En la década de los 60 el núcleo urbano sigue escalando las laderas del cerro, más en su lado occidental con menor pendiente. Se construyen las casas del cura, que destacan del resto de construcciones. Se construye un edificio por parte de José Puerta, a la izquierda de la iglesia, con bajos comerciales y 2 plantas de pisos, que cambia la fisonomía del entorno de la placeta. En el bajo se instala la tienda de ropa, que ya existía en la vieja casa, y que poco después se transforma en el emblemático bar-restaurante Rocamar. En la placeta se sitúan diversos negocios: la tienda de Manuel Merlo, artículos de regalo y paquetería de Faustino, la droguería de Manuel López y la de Miguel del Pino, el bar Pérez, la tienda de Eduardo Gálvez, la tienda de ropa de José Puerta y el kiosco de helados y chucherías de Arturo. En cuanto a la placeta o Plaza de España, en la segunda mitad de los años 60, cambia radicalmente el aspecto ante la llegada de turistas extranjeros y la necesidad de alojamiento
que no es mucha porque la mayoría de los turistas se instalan en el camping Motel y Palmeras. En 1965 el ayuntamiento es trasladado desde Gualchos a Castel y se instala en el bajo de una vivienda mientras se construye el edificio que albergará la sede del ayuntamiento en una de sus plantas hasta finales de los 70. En 1965 se derriba la vieja iglesia y se empieza a construir la nueva y actual, que en los últimos años de la década ya se erige con su torre. A mediados de los 60 las escuelas desaparecen del núcleo urbano y se trasladan al nuevo grupo escolar situado en el Sotillo. Hacia el final de la década las casas que dan a la derecha de la iglesia se transforman y se convierten en edificios de 2 o 3 plantas, que albergan los negocios de hostelería, La Brisa, Hostal Francia y Hostal Bahía. La parte que da a la izquierda de la iglesia sufre menos transformaciones. Cabe destacar la construcción del edificio de Faustino, con 2 plantas y bajo comercial. En las fiestas patronales en honor de la Virgen del Carmen, la caseta municipal y las atracciones de feria se ubican en la plaza y cuando no caben, algunas de ellas se sitúan en el margen de la carretera que da al mar, a uno y otro lado del mercado. Mientras el tráfico no sea muy intenso, cosa que no ocurre hasta los 80, los peatones conviven con la circulación por la nacional en las noches de fiesta. Progresivamente van disminuyendo el número de barcos de pesca en la playa, conforme la actividad económica se va desplazando hacia la agricultura y sobre todo al turismo. Serafín Galiano plantea los problemas que a esa fecha tiene el pueblo y las acciones a corto plazo que se plantea llevar a cabo: saneamiento, agua potable, edificio municipal, alumbrado, carretera de Gualchos, paseo marítimo, grupo escolar en Gualchos, etc. Fue durante su mandato cuando se modificó la placeta estableciendo 2 niveles y la barandilla que la separaba de la carretera y que separaba también ambas zonas entre sí. Se cubre de hormigón el suelo de la placeta . La mayoría de las calles quedan también hormigonadas en el tránsito de una década a otra. En los 60 también ocurren cambios muy importantes respecto de décadas anteriores, que se manifiestan, entre otros detalles, en el incremento progresivo de vehículos en la placeta, que pertenecen a las familias más pudientes y a los turistas que visitan el pueblo en verano. Los servicios públicos son casi inexistentes hasta bien entrada la década. No hay agua corriente en las casas y hay que ir al pocillo, al lado de la farmacia, para aprovisionarse del agua necesaria para beber, cocinar y el aseo personal y doméstico. No hay tampoco red de alcantarillado y no son pocos los vecinos que llevan las aguas fecales en cubos al mar. Los más afortunados pueden excavar un pozo negro o una fosa séptica donde verter estas aguas. No hay recogida de basuras porque no hay prácticamente basura que recoger. La situación de estos servicios cambia progresivamente y al final de la década se construye un depósito de agua en el cerro que permite la instalación de agua corriente en las viviendas. Las aguas fecales se vierten a pozos ciegos y fosas sépticas que se abren en la placeta. La basura se incrementa y se instaura el servicio de recogida de basuras efectuado por una sola persona con un carro cerrado tirado por un mulo. La basura se deposita sin más en la rambla y se prende fuego. En los años 70 las construcciones siguen escalando la ladera del cerro y se construyen más viviendas de la promoción conocida como las Casas del Cura. Pero el pueblo también crece hacia el este, expandiéndose por la ladera del cerro hasta la torre, en torno a la fila de casas que luego conformarán la calle Camino Real. Por el oeste la expansión es más limitada, ya que el Sotillo absorbe las nuevas construcciones. No obstante, se construyen algunas viviendas en esta parte. Hasta entonces, los límites por el oeste de lo que conocemos como el pueblo lo marcan la casa de Miguel Paredes, la carpintería de los Heras y el rincón de Pepe. Y un poco más alejado el edificio de Malpica frente a la farmacia.
A pesar de esa expansión, sigue estando bien delimitado el núcleo inicial, precisamente por la estructura del cerro que forma esa especie de regazo protector. Pero hay más cambios que se notan sobre todo en el entorno de la placeta y en la parte más llana justo detrás. Muchas de las viviendas de la primera fila se derriban y se construyen edificios de varias plantas. Lo mismo ocurre a lo largo de la década con muchas de las viviendas que hay detrás, antes de escalar la ladera. En 1973 se termina el edificio de la nueva iglesia, después de 8 años del derribo de la vieja. Es el interior el que tarda mucho en estar terminado. Sin embargo, la parte externa está lista desde mucho antes, probablemente desde 1968 o 1969, y en 1970 ya se oficiaba misa en el nuevo edificio. En primera línea se construye el edificio de la Caja de Ahorros de Granada. Paco Linares construye un edificio de 5 plantas para instalar la tienda de muebles y electrodomésticos. La tienda de Manuel Merlo se transforma en un edificio de 3 plantas con la tienda en el bajo, y se construye el edificio del Hotel Costa Sol. Del lado del mar, a lo largo de la carretera, las construcciones son muy escasas. Hasta entonces solo estaban el Hotel Miramar, ya cerrado, y el viejo mercado. En 1973 se rehabilita el viejo Hotel Miramar por parte de las monjas, que lo convierten en escuela hogar. Desde entonces, ese edificio es conocido como el de las monjas. Alfonso Malpica construye un chalet al lado del edificio de las monjas. Al final de la década el tráfico se intensifica por la Nacional 340 y aumenta el número de vehículos en el pueblo. La placeta va llenándose progresivamente de coches, pero aún es posible aparcar sin dificultad en ella casi todo el año, salvo en verano o en las fiestas, donde los vehículos deben aparcarse en el borde de la carretera a uno y otro lado del mercado. Mientras tanto, el viejo edificio de la casa de Malpica se va deteriorando, aunque aún sigue ocupado por algunos inquilinos. Con respecto a las edificaciones, el entorno de la placeta está configurado al final de los 70 prácticamente como en la actualidad. Todavía persisten, y lo harán por mucho tiempo, 2 construcciones antiguas: la Casa Malpica y la Casa de Miguel del Pino, y algunas de ellas se remodelarán, como el nuevo edificio de la Brisa o el edificio del Médico.